¿Pueden ver mi presentación? Hola y bienvenidos. Gracias por inscribirse y participar en esta presentación. Como vamos a ver, aquí en esta presentación vamos a poder estar hablando o describiendo la relación que hay entre la verificación de los trabajadores agrícolas, también los informes del Sistema Uniforme de Datos o UDS, que así lo vamos a estar refiriendo por sus siglas en inglés, y también los fondos del Centro de Salud. También vamos a estar identificando las industrias y tareas que son bajo la agricultura, que cumplen con la definición de trabajador agrícola en el programa para la salud del migrante. Y también vamos a poder distinguir entre lo que es un trabajador agrícola migratorio y uno de temporada. Y también después de haber repasado esto, vamos a ver nuestros conocimientos, poniéndolos a pruebas para ver si aprendimos la información o para ver bajo estudios de caso. ¿Y por qué no damos comienzo por mirando estos mapas? Estos mapas representan la estimación de población de trabajadores agrícolas. Una de las preguntas comunes que se le hace a la oficina de NCFH es de cuántos trabajadores agrícolas hay en la nación. Y la verdad es que no hay un número concreto. Lo que sí se puede hacer es estimar el número de esta población. Para que ustedes aprendan más sobre la metodología que NCFH utilizó para llegar a este número, puede visitar el sitio de internet de ncfh.org. Ahí puede encontrar estos mapas que ve aquí en la diapositiva y ver la metodología. En el mapa de arriba, usted puede ver en azul, esto es el estimado de trabajadores agrícolas que trabajan en la producción de cultivo por condado. De hecho, es un mapa interactivo que si usted pone el código postal de su área, puede ver cuántos trabajadores agrícolas en la producción de cultivo hay en su condado. También vemos el mapa hacia abajo en verde, este es el estimado de trabajadores agrícolas en la producción animal, que usted también puede ver ahí por condado. Al combinar todos estos números, se estima que en la nación hay más de 2.5 hasta 4.5 millones de trabajadores agrícolas y también incluimos a sus miembros de familia dependientes de los trabajadores agrícolas. Entonces, tengan en cuenta este número de 2.5 a 4.5 millones. A continuación vemos esta tabla que representa los números que se informaron en el sistema de UDS, centros de salud que tienen que informar en este sistema, ponen el número total de trabajadores agrícolas a los que les dieron atención médica. En este caso fue en el 2016, como ve, nota en la línea 16, 957,529 trabajadores agrícolas recibieron atención médica en estos centros de salud. Si comparamos los números totales de estimación de población en los Estados Unidos, hay una brecha muy grande entre este número de trabajadores agrícolas y a los que se le está dando atención médica o verificando en los centros de salud. Es por eso que para hacer menor esa brecha, el NCFH ha lanzado una campaña muy importante. Esta campaña empezó en el año 2015 y esto es en colaboración con otras organizaciones y miembros que acordaron todos en colaborar juntos para desarrollar estrategias más efectivas para incrementar el acceso al cuidado de la salud de los trabajadores agrícolas, migratorios y de temporada por los siguientes 5 años. La meta de la campaña es de atender aproximadamente 20% de la estimación de los 4.5 millones de trabajadores agrícolas. Y todos podemos hacer algo, todos podemos participar en esta campaña. Si no lo ha hecho, no se ha inscrito, lo invitamos a que vaya ahí a NCFH y se inscriba y tenga más información sobre esta campaña importante. Aquí ven los números de la meta de la campaña, empezando por el 2013. Esos números representan, nuevamente son personas que han sido atendidas en los centros de salud que han sido identificadas como trabajadores agrícolas.
como ves, el número va en aumento, pero aún así, pues hay mucho que hacer. Por eso, en estos 2 años que quedan de la campaña, lo invitamos a que colabore con ello. Una de las cosas que usted ya está haciendo es atender esta presentación, que le va a ayudar para, por ejemplo, si usted trabaja desde haciendo alcance comunitario, trabaja inscribiendo a los pacientes en los centros de salud hasta asistentes médicos, etcétera. Todos podemos hacer algo para identificar y verificar bien a los trabajadores agrícolas de los centros de salud. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, hay varias razones por las que es importante identificar un paciente como miembro de una población especial. El gobierno federal ha identificado grupos de miembros de la comunidad que tienen acceso limitado a los servicios de atención médica y tienen desafíos únicos para acceder a estos servicios. Por lo tanto, el gobierno federal proporciona fondos para apoyar a la provisión de servicios de salud que se dirigen específicamente a estas poblaciones especiales. Estas poblaciones, como mencionamos, tienen acceso limitado. ¿Por qué? Quizás no tienen seguro médico, quizás sus ingresos son limitados, entonces no pueden tener acceso a los servicios médicos. A los pacientes que se consideran como una población especial, usted ve aquí que incluyen los indigentes, trabajadores agrícolas migratorios y de temporada, a veteranos, pacientes de centros de salud atendidos en las escuelas y pacientes atendidos en o en un centro de salud ubicado en un sitio de vivienda pública o inmediatamente accesible a este. Entonces, todos los centros de salud deben informar si están atendiendo a estas poblaciones especiales, independientemente de si reciben o no directamente fondos para estas poblaciones. Ahora, ¿cómo se reciben esos fondos? Bueno, el centro de salud solicita estos fondos y en la solicitud mencionará a cuántos trabajadores agrícolas piensa atender. Ya que el centro de salud recibe esos fondos, también adquiere obligaciones. Una de las obligaciones que el centro de salud va a tener es cumplir con los 19 requisitos del programa HRSA y, por ejemplo, uno de esos requisitos es proveer servicios a la población elegible. También tiene que someter reportes o informes en el sistema UDS. Entonces, si el centro de salud cumple con todos estos requisitos, va a aumentar las posibilidades de que sigas recibiendo fondos para atender a estas poblaciones. Ahora hemos hablado del sistema de datos uniforme. ¿Qué es este? Bueno, UDS significa Uniform Data System, que en español es Sistema de Datos Uniforme. Este es un sistema o un mecanismo de informe electrónico requerido por el gobierno para que los centros de salud que reciben financiamiento de la Ley 330 de Servicios de Salud Pública, y estos incluyen los centros de salud de salud comunitaria, salud del migrante, cuidado de salud para indigentes y residentes de vivienda pública. Entonces, todos estos tienen que informar. ¿Por qué es importante poner los datos correctos o informar correctamente a estas poblaciones? Bueno, es importante para que los centros de salud puedan justificar cómo se están utilizando los fondos federales de manera cuantitativa. Pueden demostrar que los fondos se están utilizando de acuerdo como los requisitos que pusieron en la subvención y también describir el número y las características de los pacientes a los que atienden. También determinar qué tan productivo y eficiente es el centro de salud y también es para mostrar el estado de salud de la comunidad a la que sirven. Pero lo más importante es para cumplir con los requisitos del gobierno federal. Y para dar buenos informes, pues hay que verificar el estado de los trabajadores agrícolas, migratorios y de temporada. Y para eso usted necesita saber qué es la definición de agricultura, qué tipos de industrias y tareas están incluidas o excluidas de la agricultura bajo las reglas de HRSA y también la clasificación de trabajadores agrícolas. Y eso es lo que estamos haciendo en esta presentación.
Y vamos a empezar por hablar qué es la industria de la agricultura. Bueno, aquí está la definición de agricultura tal como se define en la legislación y se los voy a leer directamente. El término agricultura se refiere a la agricultura en todas sus ramas, incluyendo 1. El cultivo y la labranza de la tierra. 2. La producción, el cultivo, crecimiento y cosecha de cualquier producto cultivado en, dentro de, o como un complemento o parte de un producto cultivado en o sobre la tierra. Y 3. Cualquier práctica, incluyendo la preparación y procesamiento para el mercado y la entrega al almacén o para el mercado o por los portadores para transportación hacia el mercado, realizados por un agricultor o por un incidente agrícola o en relación con la actividad descrita en la cláusula 2. Algo que nos va a ayudar también a identificar la industria agrícola es viendo esta tabla. Estos son los códigos de la industria agrícola. Cada industria recibe su propio código. Por ejemplo, si una persona es un fotógrafo, recibe un código para esa industria. Si la persona trabaja en la jardinería, recibe un código para esa industria. Bueno, pues los que incluyen a los trabajadores migratorios y de temporada están bajo los códigos o subcódigos dentro del 111, 112, 1151 y 1152. Y vamos a estar viendo ejemplos de estas industrias. Aquí vemos la definición de trabajadores agrícolas tal como se define en la sección 330G de la Ley de Servicios de Salud Pública. Hay tres que se identifican aquí. Uno es el trabajador agrícola migratorio. Es una persona que su empleo principal es la agricultura, que ha trabajado como tal en cualquier tiempo en los últimos 24 meses, establece un hogar temporal por el propósito de este tipo de empleo. Ahora tenemos al trabajador agrícola temporal. Su empleo también es la agricultura. Ha trabajado como tal en cualquier tiempo en los últimos 24 meses. Nota, eso es igual. Sin embargo, la diferencia es que este trabajador no establece un hogar temporal con el propósito de trabajar en la agricultura. Y por último, tenemos también el trabajador agrícola de edad avanzada discapacitado. Este es un individuo que previamente ha sido trabajador agrícola migratorio, pero que ya no cumple con este requisito porque ya es de edad avanzada o está discapacitado. Para aprender más sobre cómo verificar a la población, vamos a ir por 6 pasos que nos va a facilitar este proceso. El primer paso es de verificar si la agricultura es el empleo principal. Bueno, ¿pero qué es agricultura? Bueno, las ramas de la agricultura son trabajar en producción de cultivos, producción animal, la acuicultura y actividades que apoyan a estas industrias. Y ahora sí tenemos ejemplos. Por ejemplo, incluyen en el código 111 el trabajar con granos y frutos secos o nueces. También lo que caería sobre el código 111 sería trabajar con frutas y verduras. El trabajar en viveros, que por cierto a veces los trabajadores agrícolas ellos le llaman nurserías por su palabra en inglés de nurseries. Otros productos que incluyen son el tabaco, trabajar en el algodón, árbol de Navidad, lúpulo. La silvicultura también está bajo la categoría 111. Ahora, para apoyar estas actividades, tenemos el código 1151, que es cosechando con maquinaria. Entonces, si usted tiene un paciente que trabaja, por ejemplo, manejando esos tractores que usted ve aquí en esa fotografía, esto incluye podría ser verificado como trabajador agrícola. También tenemos el trabajar en la post cosecha, que es limpiando ya la tierra, haciendo cualquier preparación. Ellos también serían trabajadores agrícolas. También sería como clasificando la fruta y verdura que ya se cosechó, empaquetándola, procesándola, y también lo que serían los contratistas de mano de obra agrícola y líderes de equipo.
también la preparación del suelo y cultivo y la transportación. Ahora vamos a lo que sería el código de la industria 112, que es la producción animal y acuicultura. Esto incluiría personas que trabajan en lecherías, en granjas de animales como las cabras, ovejas, cerdos y ganado. Tenemos las granjas avícolas o criaderos, como ve aquí, pollos, o podría ser hasta con patos. Y la acuicultura es también bajo el código 112. Esto es diferente que ir a la pesca al mar abierto. Estos son establecimientos donde se crían y producen peces para consumo. Entonces, esta es la acuicultura. Otra industria que también abarca el código 112 es el cuidado de caballos, burros y llamas, animales de pie que llevan piel como los conejos, abejas, grillos, gusanos, animales de laboratorio, animales de compañía, perros, gatos y pájaros. Y el código 1152 son actividades de apoyo para esta producción de animales. Incluye, por ejemplo, cuidando animales en establos, marcando los animales, servicios de reproducción, rociando ganadería, limpieza y etcétera. Otros ejemplos de estas tareas que a veces no se piensa que es trabajo agrícola es, por ejemplo, clasificando, preparando o procesando los productos, como le digo, empacando, supongamos la zanahoria. A veces cuando usted le pregunta a un paciente, usted es agricultor, y esa persona piensa, bueno, yo nomás empaco, quizás no se identifiquen como trabajador agrícola. Sin embargo, esto es un ejemplo de tarea que sí se incluye. También como por ejemplo alimentando o criando los animales, ordeñando vacas y así por el estilo. Ahora vamos a hablar de tareas e industrias que son excluidas, que a veces se confunden con la agricultura. Por ejemplo, comerciante de carne y productos de carne al mayoreo. Eso, como ve, tiene otro código para esa industria que no es el 111 o 112. Entonces, ese no es bajo la agricultura. También uno muy común que a veces se piensa que es agricultura porque dicen, bueno, yo estoy plantando árboles, pero cuando ya usted pregunta más, resulta que están plantando algo, pero en residencia. Entonces eso ya sería jardinería. Tiene otro código esa industria. También si una persona dice, bueno, yo trabajo en caballos, pero es un hipódromo, como estos deportes para espectadores, es otra industria, no es bajo la industria de agricultura. También el transportando madera o carga especial, eso no caería en esta categoría. Entonces estas son tareas que están excluidas. Vamos ahora a ver el paso número 2, que es el verificar el periodo de tiempo en el que han estado trabajando en la agricultura. Y esa es la pregunta sería, ¿ha trabajado usted o alguien de su familia en la agricultura en los últimos o cualquier tiempo en los últimos 24 años? Y eso no quiere decir que el trabajador tiene que haber trabajado 24 meses antes de que él o ella sea elegible para el programa de salud para trabajadores migratorios. Y como repaso vamos a ver la clasificación de los trabajadores agrícolas. Primero tenemos la clasificación de trabajador agrícola migratorio. El empleo principal es la agricultura. Ha trabajado en la agricultura en cualquier tiempo en los últimos 24 meses y establece un hogar temporal con el propósito de trabajar en la agricultura. Por ejemplo, si una persona, un individuo, vive en la Florida y trabaja ahí en la agricultura, pero se termina esa temporada y tiene que migrar por algunas semanas o algunos meses a otro estado o otro lugar ahí cerca, pero tiene que establecer un hogar para hacer este trabajo, sería un trabajador migratorio. Ahora tenemos el trabajador agrícola de temporada. Bueno, pues su empleo principal es la agricultura, pero por temporadas. Ha trabajado en la agricultura dentro de en cualquier tiempo durante los últimos 24 meses,
pero la diferencia es que no tiene que establecer un hogar temporal para trabajar en la agricultura. Y también tenemos a los que son de edad avanzada o discapacitados, individuos que previamente trabajaron en la agricultura en trabajo migratorio, pero ya no cumplen con estos requisitos debido a su edad o discapacidad. Ahora vamos al paso número 3, que es preguntar sobre el trabajo si es migratorio o de temporada. Entonces es importante, como les había mencionado antes, recordar que la distancia que la persona viaja para hacer trabajos agrícolas, eso no es lo importante, sino lo importante es que si la persona tiene que establecer un hogar temporal para trabajar en la agricultura. Si no lo tiene que hacer, no tiene que establecer un hogar, entonces esa persona es más bien un trabajador agrícola de temporada. El paso número 4 es verificar si es de temporada. ¿Qué es de temporada? ¿Qué quiere decir? Bueno, la base de temporada no está definida en la legislación, pero a diferencia de muchas otras ocupaciones o trabajos, la estabilidad del trabajo en la agricultura varía drásticamente y depende de muchos factores, por ejemplo, del clima, demanda de producción de de productos básicos, la mano de obra, desastres naturales y así sucesivamente. Entonces, esta inestabilidad es lo que define al trabajador de temporada. Un trabajador puede experimentar cambios en el tipo de trabajo, las horas que trabaja o los horarios que gana o los salarios que gana. Por ejemplo, vamos a poner otra vez de ejemplo en la Florida, una familia que trabaja en la agricultura puede estar trabajando en las fresas, pero se termina esa temporada y ahora cambia a otro fruto y quizás trabajando en otro fruto cambió su salario porque hay diferentes precios. También puede que, como hace un par de años, cayó una helada que echó a perder las cosechas, entonces esos trabajadores agrícolas, pues obviamente no tuvieron trabajo ese tiempo, hubo cambio en su ingreso. De nuevo, todo esto, aunque no tuvieron que salir de ahí, de su hogar para trabajar en la agricultura, ahora son identificados como trabajadores agrícolas de temporada. Ahora el paso número 5 es identificar a los trabajadores agrícolas que anteriormente trabajaron en esta industria, sin embargo que ahora por su edad o porque se lastimaron, ahora están discapacitados, no pueden continuar haciendo este trabajo. Pero hay que identificarlos a ellos y a los miembros de familia dependientes de ellos. Y el paso número 6, muy importante también, es no olvidarse de los miembros de familia. Entonces, si usted en su centro de salud identifica a un adulto que trabaja en la agricultura y esa persona tiene miembros de familia que también se atienden en el centro de salud, ellos todos como familia son clasificados o verificados como trabajadores agrícolas, ya sea migratorios o de temporada. Igualmente con los individuos que fueron trabajadores agrícolas, pero que ya nos unen esos requisitos debido a su edad o discapacidad, ellos y los miembros de su familia son también identificados o deben ser verificados como trabajadores agrícolas migratorios. Ahora estamos viendo la importancia de todo esto. ¿Por qué? Porque hay que poner los números correctos en el sistema de UDS. Y algunos errores que se pueden cometer al informar estos pacientes identificados o no identificados es esta lista de ejemplos. Por ejemplo, si el centro de salud usa un formulario de inscripción de paciente que es difícil de entender, no tiene buen control de calidad, obviamente los números van a ser bajos. También si no se hacen las preguntas correctas, supongamos que un paciente que viene a su centro de salud, usted le pregunta, es trabajador agrícola, pero si en el momento el trabajador no está haciendo ese tipo de trabajo, quizás ahora está en la jardinería, pero hace 6 meses trabajó en la agricultura, obviamente el paciente si nomás le hace esa pregunta va a decir no, pero haciendo las preguntas correctas va a llegar al número correcto.
si no entienden ni reconocen las industrias agrícolas. Entonces, si el personal no está muy seguro de si esta categoría es considerada bajo la industria agrícola o no, puede perderse también de clasificar correctamente ese paciente. El no verificar el tiempo de trabajo en los últimos 24 meses de aquellos que no están trabajando en la agricultura actualmente, también eso puede disminuir esos números o no clasificar bien a los pacientes. No incluir a los miembros de familia en esos números o no verificar a los pacientes que ya son de edad avanzada o discapacitados. Entonces, si no se hace esta verificación correctamente, el resultado es que hay números bajos de trabajadores agrícolas que han sido atendidos en el centro de salud y por supuesto esto puede poner en riesgo el financiamiento o los fondos que recibe el centro de salud. Por eso es que tenemos que hacer las preguntas correctas y vamos a ir por cada una de esas preguntas de ejemplos que el centro de salud puede hacer a los pacientes para así verificar a los miembros de poblaciones especiales. Por ejemplo, la primera pregunta es, en los últimos 2 años, ¿usted o un miembro de su familia han trabajado en agricultura o el campo como su empleo principal? Y puede dar ejemplos, entre otros como preparando, regando, rociando los campos, cosechando, clasificando. Usted puede darle ejemplos o poner ahí ejemplos en esa inscripción para que así el paciente pueda responder correctamente esa pregunta. Si el paciente responde sí, entonces esta persona y su familia son trabajadores agrícolas. Y dice, continúa la pregunta 3 y 4. Sin embargo, si la persona contesta no, entonces no hay trabajadores agrícolas en este hogar, pero continúa la pregunta número 2. En la pregunta número 2 es, ¿usted o un miembro de su familia han dejado de emigrar para trabajar en la agricultura debido a una discapacidad o vejez? Entonces la persona puede contestar sí. Entonces esta persona y su familia son antiguos trabajadores migratorios, entonces deberían estar registrados como trabajadores agrícolas migratorios. Si responde no, puede continuar la pregunta 3 y 4. La pregunta 3 es, en los últimos 2 años, ¿usted o un miembro de su familia han establecido un hogar temporal para trabajar en la agricultura? Si responden que sí, estas personas y su familia son trabajadores migratorios y hasta ahí puede llegar. Si responde no, puede continuar la pregunta número 4, que es, en los últimos 2 años, ¿usted o un miembro de su familia han trabajado en la agricultura de temporada sin necesidad de establecer un hogar temporal? Y nuevamente usted puede dar ejemplos de qué quiere decir de temporada, porque a veces el decir trabajador migratorio o de temporada para ellos no significa nada. Entonces es importante ayudarles a ver qué queremos decir cuando es trabajar en la agricultura de temporada y nuevamente si la respuesta es sí, entonces esta persona y su familia son trabajadores agrícolas de temporada. Otra cosa que hay que mencionar es importante que sepa que la ley no define el empleo principal y no especifica que se necesita trabajar el 51% del tiempo en la agricultura, ni se define que el 51% de los ingresos debe provenir de trabajo en la agricultura. Por lo tanto, cada centro de salud tiene la flexibilidad de establecer políticas y procedimientos para capturar la información correcta, pero al mismo tiempo evita el crear obstáculos para acceder a la atención médica. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver, ya aprendimos la definición de la agricultura, identificar o clasificar a los trabajadores agrícolas por ser trabajadores migratorios o de temporada o de edad avanzada y discapacitados. Vamos a poner esos en práctica con estudios de caso. Vamos a ver el primero y para esto necesito su participación. En un momentito Silvia me va a ayudar con esto.
Pero primero veamos, usted tiene en el centro de salud este paciente. Es Annalisa Hernández, tiene 6 años y tiene cobertura de Medicaid. Bueno, la familia Hernández viaja desde su casa en Texas a Colorado para cosechar papas y zanahorias 4 meses del año. Luego viajan a Arizona para recoger nueces. Regresan a casa y trabajan en los campos de repollo hasta septiembre. Entonces, pregúntese usted esto. ¿Alguien de esta familia ha trabajado en la agricultura en los últimos 2 años? ¿Es la agricultura el empleo principal? ¿Han tenido que establecer un hogar temporal para trabajar en la agricultura? ¿Su trabajo, horas o ingreso cambiaron durante cualquier parte del año? ¿Dejó de emigrar para trabajar en la agricultura alguien de esta familia debido a su edad o discapacidad? Ahora, piensen en estos factores y ahora ayúdenme a contestar si esta paciente debe clasificarse como paciente trabajador agrícola migratorio, trabajador agrícola de temporada o trabajador agrícola de edad avanzada y discapacitado o no es trabajador agrícola. Entonces ahora sí, vamos a dejar que ustedes respondan por unos cuantos segunditos y vemos los resultados. ¿Ok? ¿Cómo van las respuestas? Ok, Elvia, los resultados están en la pantalla y parece que tenemos 50% contestaron a trabajador agrícola migratorio y 50% contestaron trabajador agrícola temporada. Gracias. Recuerden que el trabajador agrícola migratorio es alguien que tiene que establecer un hogar temporal en algún otro lugar que no es su hogar. Entonces, si vemos la familia Hernández viaja de Texas a Colorado, a Arizona, entonces la respuesta es, este paciente es un trabajador agrícola migratorio, porque tuvieron que establecer ese hogar temporal en otro lugar. Y recordemos que aunque la niña tiene Medicaid o tiene cobertura médica, eso no tiene nada que ver. Esta familia son trabajadores agrícolas migratorios. Muy bien, gracias por sus respuestas. Vamos a ver, el paciente número 2 es la señora Benavides, de 72 años de edad. La señora Benavides vive con su hijo de 53 años. Él ha viajado a trabajar en los campos de tabaco durante la mayor parte de su carrera. Hace 3 años, y debido a su artritis severa, su empleador le dio un trabajo de oficina ordenando suministros para la granja. Entonces, este paciente, tengan en cuenta nuevamente estas preguntas, si ha viajado, si ha trabajado en la agricultura en los últimos 2 años, si es la agricultura su empleo principal o si ha tenido que establecer un hogar temporal o si sus trabajos u horas ingreso han cambiado o si dejó de emigrar para trabajar en la agricultura debido a una discapacidad o su edad. Otra vez, vamos a dejar que ustedes respondan cómo clasificarían este paciente. Ok, Elvia, los resultados esta vez fueron C. 67% contestaron trabajador agrícola de edad avanzada, discapacitado. 33% contestaron no es trabajador agrícola. Muchas gracias. Y vemos, este paciente puede ser clasificado como trabajador agrícola migratorio, pero que ahora es clasificado como de edad avanzada o discapacitado, porque el hijo de esta señora vive en la casa del hijo y es su dependiente, él pues
trabajó por muchos años en la agricultura, sin embargo, por su artritis, ahora está haciendo, todavía trabajo en la granja, pero puede ser ella clasificada como trabajadora agrícola migratorio. El caso número 3, ahora tiene el paciente la señora Rodríguez de 40 años de edad. La señora Rodríguez y su familia han vivido en su área durante los últimos 6 años. El señor Rodríguez trabaja en una granja avícola y parte del año trabaja podando y cortando uvas. Entonces, tomando en cuenta esas preguntas, ¿cómo clasificarían a este paciente? ¿Como agricultor migratorio, trabajador agrícola de temporada, o de edad avanzada, discapacitado o no es trabajador agrícola? Ok, Elvia, esta vez todos contestaron B, trabajador agrícola temporada. Muy bien, es exacta la respuesta, ya que hay cambios en las tareas que hace este trabajador agrícola y por supuesto quizás hay cambios en los salarios o los horarios, entonces es una persona que puede ser clasificada como trabajador agrícola de temporada. Muy bien, ahora veamos el número 4 y el último. Tenemos este paciente, el señor Aguilar, de 34 años. El señor Aguilar vino de Puerto Rico hace 5 años para trabajar con su hermano cosechando manzanas. Después de ahorrar durante 2 años, abrió un pequeño camión de alimentos que opera cerca de un pequeño campo de trabajo. ¿Cómo clasificarían usted a este paciente? ¿Como trabajador agrícola migratorio, de temporada, de edad avanzada, discapacitado o no es trabajador agrícola? Ok, tenemos los resultados y esta vez tenemos 40% contestaron A, trabajador agrícola migratorio, 40% contestaron trabajador agrícola temporada y otros 20% que no es trabajador agrícola. Muchas gracias. Si usted contestó que no es trabajador agrícola, está en lo correcto. ¿Por qué? Si se fija en los años, él solamente trabajó 2 años en la agricultura, pero desde hace 3 años ya no cae en la categoría de esos 24 meses. Él ya está haciendo otro tipo de trabajo, entonces esta persona o este paciente no es un trabajador agrícola porque no está cumpliendo con el requisito de cualquier tiempo durante los últimos 24 meses. Entonces, esa es la respuesta. Bien, ahora por último tenemos consejos y estrategias para que los centros de salud puedan identificar correctamente o puedan identificar a los trabajadores agrícolas y sus pacientes. Pueden implementar políticas, procedimientos y capacitación del personal para asegurar que el personal comprenda, identifique y registre con precisión a esta población agrícola. También es importante hacer las preguntas correctas y que también estos estén en el formulario de registro de paciente y que se les brinde atención a estos pacientes para cuando se están registrando. También recuerde de preguntar sobre la ocupación en los últimos 2 años. Asegúrese de que todos los pacientes tutores sean examinados para conocer el estado de trabajo agrícola, independientemente de si tienen seguro médico o empleo. También si usted ha identificado trabajadores agrícolas migratorios, se tienen que informar en el UDS en la tabla 4, línea 14, si es que recibe fondos del 330G.
También tiene que investigar el trabajo que hace el paciente, si es trabajador agrícola migratorio, y si ha identificado a personas que ya no lo hacen, pero porque es debido a su edad avanzada y están discapacitados, entonces si llenan estos requisitos puede inscribirlos en la tabla 4, línea 14 del UDS, y los trabajadores de temporada que se han identificado se tienen que informar en el UDS tabla 4, línea 15, y los centros de salud que no reciben fondos de la ley 330G incluye a todos estos trabajadores agrícolas y miembros de la familia en el UDS tabla 4, línea 16. Y también haga referencia cruzada a los trabajadores agrícolas adultos con familiares que son pacientes del centro de salud en el registro de salud electrónico. Entonces, nuevamente, si usted conoce a un paciente o reconoce a un paciente como trabajador agrícola y hay miembros de la familia también, inclúyalos en esos números. Y también desarrolle estrategias de alcance comunitario para informar a estos trabajadores agrícolas sobre los servicios y ofrecidos en el centro de salud para esta población. También tenemos recursos en la página web de NCFH. Usted ahí puede ver ejemplos de cómo desarrollar políticas o de procedimientos, también hasta cómo ver un ejemplo de un formulario de registro de paciente, las preguntas de admisión y registro, también como capacitación para el personal, y tenemos hasta una historia digital de unos cuantos minutos que se puede mostrar a los pacientes para que ellos aprendan porque es importante identificarse como trabajadores agrícolas y también ver la diferencia en qué es un trabajador agrícola migratorio y de temporada o de edad avanzada y discapacitado. Está muy bonita la historia, la invitamos a que la vea si no lo ha hecho. También tenemos recursos de capacitación nacionales. Usted puede ver aquí estas organizaciones que colaboran también con NCFH que le pueden ayudar. Ahora sí, tenemos creo que 1 minuto o 2 para preguntas. Si al caso el tiempo no nos alcanza, lo invitamos a que pueda mandar un correo electrónico a Silvia Partida o también a anderson@ncfh.org para que podamos responder a sus preguntas lo antes posible. Les doy muchas gracias por su atención y que tengan muy buen día.